inmediatamente pasamos ya a la exposición tal cual. En esta sesión de café, la presentación va a estar a cargo del equipo de la PMO de la AR. Ok, el tema a compartir con ustedes es precisión del pronóstico. Recibimos varios correos y algunas comunicaciones pidiendo dar algún mayor detalle, dar algunas pautas, tips, recomendaciones respecto al tema de predicción de pronóstico. Entonces, en función a eso, y obviamente identificando los resultados que mes a mes vienen saliendo, es necesario y creo que hay un margen muy importante de mejora respecto a la precisión de pronóstico que cada uno de ustedes realiza mes a mes. Entonces, dado el tema que ya les acabo de comentar, mencionar que más o menos la presentación va a durar entre 10 a 15 minutos máximo. ¿Ok? A partir de ahí vamos a abrir el diálogo, la discusión, la conversación en cuanto a las preguntas que ustedes tengan, dudas que surjan. También obviamente preguntaremos respecto a algunos aspectos o pautas que ustedes siguen al momento de hacer su precisión del pronóstico, al momento de hacer su pronóstico, simplemente, ¿no? Entonces, quedamos así, la duración del café, la sesión de café son 45 minutos, 15 minutos máximo de presentación, quizás hay unos 5 minutos de algunas reflexiones finales y pasamos a lo que viene a ser la conversación, la discusión de los temas que se han presentado y temas que ustedes quieran vinculados siempre pues, al tema quieran elevar en esta sesión café. Vamos a estar, ustedes en la medida que va avanzando la presentación pueden hacer sus comentarios en el chat, los vamos a leer y atender. Y si no, al final de la presentación van levantando la mano dentro de las opciones que tiene Zoom y vamos dándole la palabra para su participación. Sin más, comenzamos. Ok, entonces en esta oportunidad me acompañan del equipo de la PMO Charles Sobero, que es especialista en gestión de cronogramas y pronóstico, y Jetsi Ichikawa, que es también parte de la PMO y es especialista en valor ganado. ¿Comenzamos? Ok, rápidamente chicos, la idea es siempre, recuerden que dentro del marco del programa AR, la idea es siempre tener claro los objetivos de todos los talleres, actividades que vamos realizando nosotros como programa AR. Entonces, para esta sesión café, los objetivos son 4, ¿vale? El principal objetivo es explicar algunos conceptos vinculados a pronóstico, sumado a eso al objetivo de poder mejorar las proyecciones de sus pronósticos que hacen mes a mes, ¿no? ¿Y qué logramos con esto? Obviamente logramos reducir la incertidumbre y finalmente vamos a querer escucharlos respecto a las buenas prácticas que vienen haciendo muy de manera muy breve, ¿no? Porque el tiempo también apremia en este tipo de sesiones. Entonces, la presentación que la vamos a compartir, el equipo de transferencia de conocimiento va a compartir la presentación en la plataforma que se ha creado justamente para ello. Esta presentación consta de cinco puntos, ¿vale? El primero son los conceptos. Vamos a pasar primero el tema de los conceptos, seguido de las consideraciones que deben tener ustedes para desarrollar un pronóstico, un buen pronóstico. El cálculo de predicción del pronóstico, ¿no? Y como cuarto punto, la evaluación de los resultados del cálculo realizado. Y finalmente unos comentarios de pronóstico de ganado. Estos comentarios están principalmente vinculados a darles a ustedes también ciertas pautas al momento de crear sus comentarios en la plataforma de por AR en el proceso de actualización. Comenzamos con conceptos. Rápidamente, chicos. La idea aquí principalmente de los conceptos es mostrarles a ustedes que a nivel de precisión de pronóstico, pues se puede identificar que permite o identificar diversos grados de cercanía entre la expresión de cantidad y valor real de esa cantidad.
¿no? Es principalmente lo vinculado al tema de pronóstico, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos el valor real, generalmente no puede medirse, ¿ok? No puede medirse de manera exacta y en el momento preciso. Entonces, surge obviamente una expresión de referirse, de establecer la forma de cómo podemos proyectar al futuro. ¿Exacto? Entonces, teniendo esa consideración, necesitamos un proceso de planeación efectiva. ¿Ok? Esta planeación efectiva mide la precisión del pronóstico de diferentes maneras y esa medición juega un rol súper importante en la determinación de tácticas estratégicas y estrategias, perdón, para lidiar justamente con esa incertidumbre, con esa variabilidad que, por ejemplo, mes a mes estamos identificando en los pronósticos que estamos haciendo, en este caso de nuestro valor ganado. Y como un último concepto, queremos resaltar el tema de la estimación cuantitativa o cualitativa. Hay que tener muy en cuenta el hecho mismo que podemos hacer unas estimaciones de esos dos tipos de identificación, ya sea cuantitativa o cualitativa. ¿Okay? Entonces, con estos tres conceptos, ya de expresión de cantidad, expresión de medición de volúmenes, valor real, ¿no? Planeamiento efectivo, estimación cuantitativa y cualitativa. Nosotros queremos saber por qué necesitamos mejorar la precisión del pronóstico. Y estos son los 5 aspectos que hemos considerado desde la PMO-AR como respuesta a ese por qué, ¿no? Primero, un tema de mejora del desempeño, identificar problemas. ¿Cierto? Y asimismo realizar una comparación de la información, que eso es sumamente clave e importante para la toma de decisiones de sus direcciones y obviamente también de las gerencias. Mejora del pronóstico, obviamente suma al hecho mismo de una mejora en la toma de decisiones, mejor calidad de la información. Y como ya le he estado retirando y algo que integra en realidad todo es apuntar a una mejor toma de decisiones. Vamos a compartir con ustedes el segundo punto de la presentación que tiene que ver más con algunas consideraciones que queremos compartir con ustedes para que ustedes tengan en cuenta el momento de hacer su pronóstico. ¿Ok? Entonces, netamente nos vamos al lado de más concreto, donde, por ejemplo, para un tema de pronóstico, siempre deben ustedes identificar el tema de los materiales, no la mano de obra, los equipos, proveedores, el flujo de caja, ¿no? Siempre con la consideración de que debemos apuntar a evitar, esto es un tema más general, ¿ok? Transversal a diferentes ámbitos respecto a la concepción y gestión de pronóstico. Debemos conducirnos o considerar evitar pérdidas, reducir, ¿no? El tema de ir hacia la reducción de costos y aprovechar al máximo los recursos que se encuentran en el proyecto, ¿no? A continuación, doy paso a Jetsi para que continúe con estas consideraciones. Sí, Guillermo. Con respecto a las consideraciones, habría que tener en cuenta lo mencionado por Guillermo anteriormente, pero ¿qué son las predicciones para ustedes, chicos? Van a aclarar que son hechos ciertos o no son hechos ciertos. Los pronósticos no son hechos ciertos. Es por eso que tenemos que tener rangos de los pronósticos, rangos de las estimaciones. Las estimaciones tienen que tener estas limitaciones porque tienen que ser efectivos para preparar el proyecto a contingencias e imprevistos. Entonces, nos han comentado aquí en la RTC que, por ejemplo, a nivel pésimo, no se escucha. Sí, se está escuchando entrecortado ahí, Jetsi. Quizás un poco, para a ver, poder un poco. reforzar esos rangos. Sí.
Jessy, te estamos Guillermo, ¿pueden escuchando. oírme? Ahora sí, lo anterior te escuchamos entrecortado. Por favor, Ok, ¿podrías repetir? por supuesto. Les comentaba de que las predicciones no son hechos ciertos, pero que son importantes para porque el proyecto tiene que Se entiende. No se entiende, antes Jessy. No te estamos escuchando entrecortado, y los lamentablemente. rangos eh, Jessy, perdóname, te estamos escuchando muy entrecortado. recomendables No, son los que se presentan. Jessy, te escuchamos entrecortado, no te estamos escuchando. Quizás ahí pueda yo reforzar mientras solucionas ese problema de conexión. Lamentablemente a veces la conexión en la AR no es la mejor. Bueno, lo que mencionaba Jepsi estaba asociado obviamente a que tenemos ciertos rangos, ¿no? de aceptabilidad de las precisiones. Ustedes chicos, no sé si han visto, o sea, espero, confiamos que hayan chequeado la guía vinculada, por ejemplo, al tema de los comentarios. Y obviamente los resultados están orientados o están como que eh, rankeados en tres bloques, ¿no? Resultados asociados a un resultado pésimo, que más o menos va en el 10% en función a lo que se esperaba y al final resultó, ¿no? Bueno, entre más o menos 5%, menor, igual a más o menos 10%, y excelente, superando obviamente el más 10 y el menos 5%. Eh, la ARA en específico, chicos, tiene un margen que es establecido dentro del programa, ya entre un más 10 y a un menos 10, que es, en teoría tendría como que un rango aceptable, ¿vale? ¿Por qué estamos haciendo nosotros, más allá de estas consideraciones, por qué estamos haciendo ahorita esta capacitación? Porque en mes a mes estamos identificando unas predicciones, una precisión de pronóstico muy erráticas, ¿ya? En algunos casos, en los dos últimos meses se ha ido mejorando bastante, ¿ok? Es más, la última data vinculada al mes de mayo se ha mejorado, ¿ya? Pero en los anteriores meses la precisión no ha sido lo esperada, ya no ha sido lo aceptable. Entonces, es por eso que también estamos haciendo este taller. Y bueno, en la siguiente sección vamos a compartir con ustedes en específico un caso práctico a partir del cual podamos nosotros identificar o mejorar en cuanto al tema de precisión de pronóstico. Pero quédense por favor con esta imagen de los rangos, ¿no? que tenemos ahorita, que en realidad, como justo conversábamos con los chicos en la mañana, también son rangos que están vinculados al tema del PMI, ¿no? Si bien nosotros tenemos una orientación dentro del programa, ¿no? Y tenemos unos rangos específicos, eso conversa mucho con lo que viene a ser también los rangos establecidos en el PMI. Ya, si te escuchamos, a ver. Estoy desde la computadora de Carlos. Disculpen, por favor, la interrupción anterior. Dale. Y justo lo que comentaba Guillermo con respecto a los rangos, les decía que si bien los pronósticos no son hechos ciertos, se tienen que tener en cuenta para que el proyecto tenga tenga claro las contingencias que podría conllevar. Por ejemplo, los rangos que se muestran en la diapositiva son unos rangos que, si bien han sido considerados para otros tipos de proyectos, no necesariamente en el sector construcción, en cuestión de estimaciones son los estándares, son los que más se utilizan. Inclusive, como mencionaba Guillermo, en el PMI, el rango que dice bueno es el considerado en el PMI como el rango de nivel de ejecución. No sé si, chicos, ustedes han podido ver conceptos del PMI anteriormente, pero por ejemplo en el PMI los niveles son tres. Son niveles de magnitud, de alta magnitud, que generalmente están realizados en la etapa de inicio del proyecto,
son los niveles de planificación y los niveles a nivel de ejecución. Es por eso que el nivel de ejecución es el que se tiene que considerar en esta etapa. Y precisamente coincide con este rango que es el determinado bueno. Y también, como mencionaba Guillermo, la RCC actualmente mantiene un margen considerable. Entonces, se podría decir que no estamos haciendo tan mal ese trabajo, ¿no? Y bueno, nada más, Guillermo, para reforzar este punto. Gracias, Jetsi. Gracias. Entonces, chicos, ahorita vamos a pasar y vamos a darle la palabra a Charles Sobero para que nos haga un cálculo de precisión del pronóstico. Adelante, Charles. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Solamente enfatizar lo que dijo Guillermo. Siempre es bueno tomar en consideración algunos apuntes que hemos hecho conjuntamente en la lámina 6, que tener en cuenta los materiales, mano de obra y también tener en cuenta los rangos, ¿no? Con los rangos que se está trabajando. En función de eso, se va a hacer el cálculo y la precisión del pronóstico, claro, y tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, el cálculo que se está utilizando para la RCD son fórmulas, se podría decir, simples, y que tenemos con respecto a la variación, que es la resta del valor real con el valor pronóstico, y la precisión del pronóstico, que es la variación entre ¿cómo se llama? La métrica del pronóstico por 100. Por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo de pronóstico de 2 semanas, donde la primera semana se pronosticó el 75%. Pero en la primera semana, en el primer corte, solamente se ejecutó el 60%, que este vendría a ser nuestro valor ganado, y una variación de 15%, que esto sale por la resta. Y nuestra precisión de pronóstico con respecto a lo ejecutado ha sido menos 20%, ¿no? Y de igual forma, ya se hizo el mismo ejercicio con una semana 2. Estos datos son ejemplos. Ahorita vamos a pasar en la siguiente lámina, donde se va a tomar un caso práctico de donde hemos recogido información del Power BI, ¿no? Siguiente lámina, Guillermo, por favor. Bueno, voy a hacer dos casos de la información del Power BI. Este es a nivel de sector. Estoy considerando el mes de enero. Como ustedes pueden ver, ahí están las columnas de la fecha de reporte, tanto de meses, sobre el valor del forecast, el valor ganado, la variación, que ya saben cuál es la fórmula, solamente es una resta simple, y la precisión pronóstico es la división, ¿no? Bueno, haciendo referencia en enero, siempre, la recomendación sería, por parte de la PMO, hacerse esas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué tan bueno fue nuestro pronóstico? Para esta consideración de enero, conjuntamente con el equipo de la PMO, decidimos que fue mala, donde se tuvo un déficit de menos 42.20% de las actividades que no se ejecutó, con una variación de 25 millones, ¿no? De menos 25 millones. Hubo mejora con respecto al mes anterior. Si hacemos una comparación entre enero y diciembre, definitivamente no hubo una buena comparación, porque si es que hubiera superado el 0.21% de la precisión de pronóstico de diciembre, pero en este caso decayó, ¿no? Pero también podemos responder esta pregunta. ¿Hubo mejora con respecto al mes anterior? Estamos respondiendo que ninguna mejora con el mes anterior, al contrario, empeoró. ¿Pero por qué empeoró? Porque puede haber varios factores y siempre es bueno saber por qué empeoró mi precisión. Por ejemplo, hubo paralizaciones, falta de proveedores, demora de las aprobaciones, etcétera, ¿no? Y una tercera pregunta, ¿qué mejoras se debe considerar
el pronóstico del siguiente mes. Como ya sabemos, algunos problemas que ocasionó nuestra precisión de pronóstico, deberíamos mitigar algunos riesgos posiblemente ya latentes que ya se vienen ya vienen presentando y gestionar algunos recursos, ¿no? El siguiente caso es muy similar, pero con algo particular. Bueno, en este caso se está tomando en consideración el mes de febrero, donde se dan cuenta que en la columna de forecast tiene 39 millones de valor ganado. Pero, no, de forecast, claro, forecast de valor ganado de 39, pero valor ganado en sí tiene 205 y la variación fue de 165. Y nuestra precisión de pronóstico es 400%, ¿no? Y nos hacemos las dos preguntas principales. ¿Qué tan bueno fue nuestro pronóstico? En este caso, estamos diciendo que fue aceptable y se pudo lograr una mejora de producción de 22.5 y que su variación fue de 88, de 8 millones.99. ¿Por qué no? A ver, mi pregunta es, ¿por qué no incluimos el 413%, punto 25 al porcentaje de 22.5? De repente alguien me puede responder o de repente paso al siguiente pregunta. Hubo mejoras con respecto al mes anterior. Se mejoró la productividad, donde se redujo los retrabajos de actividades. Adicionalmente, se aprecia que hubo una variación con respecto de 413.25. Esto se debe a que fueron aprobados los programas de rebaseline, donde se están sincerando los costos de los proyectos y se están mejorando los indicadores de valor ganado como el pronóstico. Ahora, ¿por qué saco 22.5? Se supone que si es que en este mes se aprobaron cronogramas de rebaseline, nosotros sabemos cuál es el ajuste de valor ganado que va a ganar en este mes. Y solamente por una resta sencilla podríamos sacar la producción del mes, si ha sido buena o mala, aceptable o de repente pro. Es por eso que hago a colación este ejemplo simple de que si ya, bueno, algunos sectores, por ejemplo, educación, bueno, ya está por culminar el tema de rebaseline, pero tenemos salud y soluciones integrales que están entregando ya los cronogramas. Deberían tomar esto como recomendación, que a la hora de poder hacer ustedes, tanto a nivel de sector como a nivel de proyecto, es fácil identificar cuánto es el monto que se está considerando como ajuste del rebaseline y en función de esa resta, sacar en función qué tan bueno ya fue mi pronóstico con respecto a lo que yo ejecuté. No sé si es que se me entendió ahí la idea o de repente tiene alguna consulta sobre este punto. Sí, Charles, ¿qué tal? Te saluda Cristian de Proyecto Guaycolor. ¿Qué tal? Entiendo que ese 22% ya lo comparas con el valor ganado de, digamos, si vamos al mes de febrero, con los 205.000 con respecto a la variación, ¿verdad? ¿O me equivoco? No. Los 205.000 incluye mi valor ganado, que sería mis 8 millones con respecto a lo que gané ese mes, más el costo o el valor ganado del rebaseline. El 205 incluye todo. Es un paquete que incluye mi valor ganado. Si en este caso yo estoy poniendo que gané y que fue aceptable, puede ser también que haya puesto que era negativo y de lo cual tendría que restar el monto de la variación. Creo Sí, que hasta claro, ahí está claro. sí,
creo que eso un poquito para también explicarles lo que hacemos, por ejemplo, a nivel de revisión de los resultados a nivel de programa. Lo que hacemos justamente es lo que menciona Charles, ¿no? Es considerar el impacto en valor ganado de los rebaseline aprobados durante el mes, ¿ya? Y descontar ese impacto para obviamente ajustar los resultados del pronóstico, es, excluyendo el impacto de la aprobación de los rebaseline. Entonces, lo que dice Charles es también consideren consideren en su momento justamente ese detalle, porque los rebaseline, si por ejemplo no hacemos el descuento del impacto de su aprobación y obviamente implementación en los cronogramas, afecta muchísimo el pronóstico, ¿ok? Afecta muchísimo el pronóstico, la implementación de los rebaseline. Por eso Charles recomienda y desde la PMO recomendamos tener esas consideraciones, ¿no? Obviamente se prueba el rebaseline, se implementa el rebaseline y sale un valor ganado. Lo que menciona Charles es, ojo que ese valor ganado, el que sale, tiene el impacto del rebaseline. Si tú quieres obviamente medir tu precisión del pronóstico, tendrías que ajustar, ¿no? En este caso, por ejemplo, esos 8 millones que Charles menciona en el primer párrafo de la derecha, es el descuento que se ha hecho de, por ejemplo, esos 205 millones menos el valor ganado o el impacto de sobre el valor ganado de los rebaseline, resultaría en 8 millones, ¿no? Entonces ahí la idea es justamente que ustedes consideren siempre en sus revisiones y evaluaciones de resultados estas consideraciones, ¿no? Tener en cuenta eso. Si ustedes, por ejemplo, chicos, leen los comentarios de precisión del pronóstico, leen de valor ganado a nivel de programa, van a dar cuenta que nosotros hacemos justamente esa precisión y ese desglose, ¿no? Hablamos a nivel de general de valor ganado obtenido en el mes, pero también hacemos la mención que quitando los impactos de los rebaseline en el valor ganado, se tiene tal resultado, ¿no? Eso es principalmente lo que quería Charles comentar con este caso. Adelante, Charles. Sí, sí, solamente enfatizar lo que tú mencionaste, ¿no? Siempre es bueno separar qué es lo que se está presentando como ejecutado y qué es lo que está causando esta variación, ¿no? Bueno, y creo que con eso de mi lado estaría cerrado. Gracias, Charles. Quizás ahí para continuar ya las dos últimas láminas que tenemos, quizás Charles ahí podamos ver la parte de comentarios de pronóstico y valor ganado. Esto lo hemos puesto, chicos, también porque hemos identificado que hay una oportunidad de mejora en cuanto a los comentarios que podemos visualizar en el Power BI, que cada uno de los responsables de los proyectos ha cargado según el proceso o la herramienta de control de proyectos, ¿no? Dígase cronograma, valor ganado, gestión de valor ganado, gestión de cronogramas, precisión de pronóstico. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, a nivel de precisión de pronóstico, según hay una guía, ¿no? Y la guía tiene unas plantillas y obviamente establece colocar esa precisión de pronóstico en un rango, ¿no? En un rango. Buena, aceptable, deficiente, ¿no? Y obviamente este como resultado o debido a, ¿no? Eso siempre tenerlo clarísimo. Entonces nosotros queremos compartir con ustedes una redacción, ¿no? Prototipo de cómo podrían ustedes trabajar, por ejemplo, sus comentarios en cuanto a lo que viene a ser precisión del pronóstico. Por ejemplo, una de las cosas que recomienda la guía, más allá del tema de asignar un rango al resultado, es trabajar también con las métricas, ¿no? O sea, todo lo que estamos generando, o sea, todo el trabajo que estamos generando nos lleva a contar con data, a contar con información. Entonces, lo ideal también sería identificar o usar la métrica en los comentarios, por ejemplo.
En este comentario de la mano derecha, la precisión del pronóstico del sector, supongamos un sector X, fue buena y ha mejorado con respecto al último mes, ¿no? Y ha pasado de menos 42.20% a 22.50%, donde obviamente tengan presente que una precisión de pronóstico va a mejorar en cuanto se acerque al porcentaje de cero, ¿no? Entonces yo más le atino a la precisión, la variación va a ser cada vez menor y va a tender a cero o no haber variación. Entonces pasamos aquí de un menos 42.2 a un más 22.5, ¿no? Ahí ha habido una mejora y seguimos con el tema de se mejoró la productividad y se redujeron las estrategias de las actividades, tiene una variación de 413, siempre usando las métricas, ¿no? Métricas, obviamente, y con el sustento debido de por qué ha pasado eso, por qué se dio esa métrica, ¿no? Y como viene, ¿no? Esto debido a la aprobación de los cronogramas de rebaseline, obviamente. El rebaseline, chicos, créanme, impacta muchísimo en el valor ganado. Yo recuerdo ahora les hablo a nivel programa. Por ejemplo, los rebaseline de educación en el mes de abril, sí, principalmente en marzo y abril, donde se aprobaron alrededor de 7 en promedio rebaseline, cronogramas de rebaseline. Había una diferencia, por ejemplo, había un valor ganado en abril que llegaba a 220 millones. Le quitábamos el impacto del rebaseline en este caso de educación, y el valor ganado se reducía en 140, 150. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Y, por ejemplo, al final el valor ganado, en teoría, que deberíamos medir con lo que hemos pronosticado, pues está asociado a quitar el impacto del baseline, ¿no? Entonces, la idea era, como en el caso que les comento, es hacer el comparativo de qué tal salió la precisión del pronóstico con esos 150 y no con esos 220, porque ya había un impacto de valor ganado en esos 220, ¿no? Perdón, el baseline. Entonces, más o menos es la idea. Solo Sí, para reforzar la idea, sí, yo ya sí. nuevamente de la computadora de Carlos. ¿Sí? Recuerden que el valor ganado siempre se mide con respecto a la línea base. Entonces, deben de considerar las nuevas líneas bases, inclusive si no tienen nuevas líneas bases, en todo caso, ¿cuál es el pronóstico que tienen? Que probablemente sea su nueva línea base. Entonces, siempre es importante considerar estos cambios que se dan, sobre todo si ya tienen la aprobación de sus nuevas líneas bases. Solo para reforzar ese tema. Siempre el valor ganado se considera el porcentaje del avance con respecto a la línea base aprobada. Entonces, no solo para reforzar ese tema. Sí, gracias, Jensi. Es un buen punto que mencionas. Y finalmente, el comentario siempre, si ustedes checan, por ejemplo, los comentarios a nivel de programa, al final que hablamos de métricas y al final hablamos debido a qué ha pasado se ha obtenido esas métricas, al final también hacemos como que para lograr los valores ganados de los siguientes 2 meses, porque nos proyectamos siempre a los siguientes 2 meses, ¿qué se debe realizar, ¿no? En los casos específicos nosotros hablamos a nivel general, ¿no? Pero ustedes tienen la data como para mencionar, por ejemplo, para lograr un incremento del valor ganado de la proyección de 10%, de aquí, por ejemplo, de junio a julio y de julio a agosto, 10% y 15%, ustedes en teoría deberían identificar qué actividades no gatillan o mueven la aguja para poder lograr justamente ese pronóstico, ¿no? de valor ganado. Por ejemplo, eso nos ayuda mucho cuando hacemos las reuniones ya a nivel de alta dirección para también hacer un tema de seguimiento, ¿no? Y tener ahí una mejor respuesta ante dificultades que se presenten con respecto a lo que se viene trabajando y planeando. Y el siguiente, ya la última lámina, la penúltima lámina está asociada al tema igual, a valor ganado, chicos. Este es un comentario a la mano derecha de la lámina, veo un comentario, siempre basándonos en la guía, ¿vale? En la guía para hacer los comentarios. Es un comentario que, como ven ustedes, usamos métricas, ¿no? Porque las métricas un poco nos dan resultados concretos
y de una manera nos orientan a revisar los comentarios mes a mes, nos dan también una pausa del progreso mismo del proyecto, ¿no? Entonces siempre es importante el uso de las métricas. Por ejemplo, ahora usamos las métricas, en este caso específico usamos el SPI, el CPI, y por ejemplo, con respecto al último mes, el progreso actual es deficiente, ¿no? El CPI no ha mejorado, probablemente hay un CPI menor al que se reportó en el mes anterior, lo cual indica que la programación no ha sido eficiente, ¿no? Eso hay que revisarlo, y el CPI se ha mantenido con un índice de desempeño inferior a 1. Entonces, eso hay que ir explicando un poco también por qué los resultados, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, recomendamos nosotros desde la PMO identificar el tema también de las desviaciones, ¿no? Porque fueron causadas. Entonces, poner ahí los sustentos, ¿no? Y finalmente, considerar algunos planes de mitigación o acciones de control de mitigación para recuperar la posición que, como resultado de este mes, en el ejemplo, se ha perdido, ¿no? Entonces, ahí tengamos esto presente. Finalmente, a nivel de conclusiones y recomendaciones, ya para pasar a sus consultas, y también un poco también preguntarles a ustedes cómo están ustedes trabajando el tema de la precisión del pronóstico. Mientras, como les decía al inicio, y como comentaba Charles y Jetsi, mientras más cerca el pronóstico esté de la realidad, más control vamos a tener, ¿no? Más se podrán evitar retrabajos, eh, vamos a reducir brechas, vamos a tener un control sobre los costos. Entonces tengan eso presente, ¿no? También, obviamente, como mencionaba Charles, hay un sinfín de factores, ¿no? que tienen impacto en el nivel de la precisión del pronóstico, eso sin duda. Y también es identificar un set de ellos, ¿no? Y sobre ese set trabajar y hacer también un trabajo recurrente, ¿no? Al respecto, en cuanto se haga la revisión de las precisiones del pronóstico. Y eso era todo, chicos, lo que queríamos compartir con ustedes. Sé que este tema probablemente ya lo he conversado con la gente de transferencia de conocimiento en el formato sesión café. El tiempo sea muy corto, ¿no? Porque podríamos entrar en más casos, quizás ampliar un poco la parte tomando casos de cada sector. Entonces ahí quizás en las próximas sesiones de café podamos ustedes, en coordinación con los campeones de cada sector, podamos escucharlos y ver cómo ustedes realizan su precisión de pronóstico, cómo realizan su pronóstico, y sobre todo cómo también se aseguran de acercarse con su pronóstico lo más posible a la realidad, ¿no? Entonces ahí vamos a acordar con sus campeones para ver si alguno de los planners se anima a compartir con nosotros sus buenas prácticas o sus casos. Tengo ahí, no sé si tengo ahí en el chat, acá tengo una consulta de Irving. A ver, la consulta de Irving, quizás ahí Yatsi o Charles puedan ahí dar respuesta. Escuchen, para estos rangos, me imagino que está hablando de los rangos que presentamos hace ya unas láminas en la sección 2 de la presentación. Rango de variación aceptable, en base a qué escenario o avance de diseño se toma de referencia, ya que a menor definición la probabilidad de proyección es baja. Ahí ya, tío Charles. Justo como mencionaba Irving, justo la última parte que menciona, ¿no? Ya a menor definición o no tienes muchas certezas. Dependerá de eso, así es. Depende de la definición, de qué tan definido esté, para que realmente puedan considerarlo dentro de los rangos. Él mismo se da la respuesta. Claro, Jet, sí. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando la probabilidad de proyección, nos encontramos en un escenario donde hay una menor definición, ¿no? O sea, no tenemos muchas certezas.
¿cómo podríamos gestionar en un contexto donde no Por tenemos ejemplo, muchas certezas? como mencionaba cuando estaba con el audio entrecortado, por Sí, ejemplo, a nivel de PMI son 3 tipos de rango. El primero es a nivel de magnitud, es cuando se está planificando, inclusive cuando se está iniciando. No tenemos casi nada. Nuestro alcance es desconocido o muy poco conocido. Entonces, los rangos se amplían. La información no la hemos colocado en la PPT, sin embargo, podría comentárselos, si me permiten. sí, Por sí, ejemplo, adelante. a nivel de orden de magnitud es de menos 25% a más 75%, cuando no se tiene la información clara, ¿no? Porque es el que tiene como que más flexibilidad en los rangos, ¿no? Cuando la estimación está a nivel de presupuesto, es decir, que ya se tiene una planificación más detallada, ¿no? Un alcance más definido, el rango se reduce a menos 10% a más 25%. Y finalmente, el que se tiene que considerar en etapa de ejecución, es decir, estamos en etapa de ejecución, ya estamos construyendo, ¿cierto? Entonces, la estimación Sí. debería ser de más menos 10%, menos 5% a más 10%, como lo calificamos anteriormente en la diapositiva 7, bueno, como bueno. Por supuesto que mientras se tenga más claro el proyecto, tiene que disminuir ese margen de error, porque en realidad es un margen de error del pronóstico, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Con respecto a la pregunta, él tendría que definir entre esos 3 niveles en qué etapa se encuentran, ¿no? A nivel de orden de magnitud, que puede presupuestarlo o finalmente ya tienen súper claro el alcance, ¿no? Pero por lo que mencionó, parece que estaría en etapa en la mitad, ¿no? Como en medio, en menos 10 a más 25%. En todo caso, considerar esos niveles. Gracias, Yotzi. Si tienen, chicos, alguna pregunta más, yo sé que el tema es muy importante. Quizás ahí, Milder, podamos trabajar algunos roadshow para trabajar algún tema más práctico, ¿no? Pero queremos aprovechar, chicos, también que nos comenten su experiencia en relación al tema del pronóstico, cómo vienen haciéndolo ustedes, cuáles los retos que encuentran ustedes respecto al tema del pronóstico, quizás algunos de los planners de educación. Guillermo, una consulta, si me permites. Otra vez, Cristian de SI. Dale, Cristian, te seguimos con Tania. Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, tengo en el proyecto todavía no tenemos una línea base aprobada. Estamos en eso esperando que el contratista envíe. Entonces, hasta fin de mes, ahorita ya estamos 21, es posible de repente que no se llegue a aceptar por el tiempo de revisión, y si hay observaciones y todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí cuando se va a hacer el tema de comentarios ya en la plataforma, ¿cómo se va a considerar el tema de precisión de pronóstico? Porque yo ya tengo entendido que el cronograma que está en primavera ya viene cargado o asignado con una línea base, bueno, que está pegado a lo que dice el PIB, tanto en fechas y en montos. Entonces ahí voy a tener un poco de complicaciones. O sea, ¿cómo podría ser en ese caso? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Guillermo, tú o Yexi? No sé, puedan. O de repente una recomendación que yo le podría, no sé. Bueno, Cristian, mi recomendación sería que en función a la información que tengas, porque es el contratista tal vez
llegue a presentar y tal vez no hagas una buena evaluación a los valores que está presentando. Y mi recomendación es que hagas tu propia consideración teniendo en cuenta varios factores, ¿no? Que te reúnas conjuntamente con tu equipo de proyecto, para que tomen la decisión si es que los valores que van a considerar tanto en el pronóstico o valor ganado se acercan a la realidad, porque eh, se entiende que la información que cuentas es muy básica para que hagas estos detalles, ¿no? Bueno, mi recomendación sería es que conjuntamente con tu equipo hagan una, una evaluación de lo que van a considerar ejecutar o van a proyectarse a ejecutar en el próximo mes. Claro, lo que sucede es que Charles en el Primavera ya está asignada una línea base, que me imagino que es como una plantilla que dan a todos los proyectos que están iniciando, y ya tengo un forecast de valor ganado, ¿cierto? Sin embargo, ese forecast que se ha hecho está de acuerdo a lo que dice el PIB y necesariamente la información ya ha variado bastante y cuando yo estime lo que se va a dar, porque ya estoy trabajando de la mano con el de costos, como lo que se va a ir valorizando, lo que va a ir como generando como valor ganado, va a variar bastante, va a distar de lo que tengo como precisión de pronóstico. O sea, yo estimo que vamos a estar más arriba del 50%, entonces ahí ya voy a tener un problema. Y para adelante, ya cuando el contratista envíe y se apruebe su línea base, yo creo que va a mejorar muchísimo, ¿no? Entonces, no Sí. sé si pudiésemos poner eso como comentario, que aún no hay línea base y es por eso que se están dando estos números que parecen ser deficientes. Sí, sí es recomendable lo que tú dices, que se complete en el comentario que el contratista a la fecha no llega a presentar su línea base y en base a eso, ¿no? Pero también si es que en el mes anterior se pronosticó que se iba a ejecutar, digamos, un monto y sabemos que no se va a cumplir, entonces creo que debemos tomar en consideración eh, estas recomendaciones, lo que hace mención Guillermo como YEXI, ¿no? Tener en cuenta cuáles son los posibles riesgos que se presenten el siguiente mes. O sea, no solamente ir a una semana, 2 semanas, podemos ir hasta 2, 3 semanas más, ¿no? Entendido, Charles. Gracias. Sí. Ok, creo que tiene la mano levantada Luis, Sí, ya para ir ¿cómo cerrando están? la sesión café, chicos. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta. Me quedó la duda con respecto a la orden de magnitud. Si bien es cierto, en la medida de que vamos definiendo en el camino ya los entregables, la ingeniería, ya tenemos un grado de certeza, pero, por ejemplo, nosotros que estamos todavía en RIVA 3A, paralelamente también estamos haciendo todo el tema de la permisología, ¿no? El IGA y otros, que dependemos de entidades públicas y que aún no se alinean todavía a la normativa de la RCC, ¿no? Entonces, de un momento a otro o de un día para otro, nos desaprueban o nos rechazan un documento que me podría patear hasta mes y medio o 2 meses el tema de la tramitología y eso conlleva pues a que el hito final se mueva, ¿no? Entonces, en esos aspectos, en esos casos, ¿con qué porcentaje más o menos estaríamos midiendo la precisión del pronóstico? Gracias. Disculpen, tenemos un micrófono abierto, por favor. Hola Guillermo, creo que hubo un cruce.
ahí de opinión no se entendió muy bien. No sé si pueden repetir las preguntas. Sí, por favor. Sí. Sí, era con respecto a los permisos que los estamos tramitando paralelamente a la elaboración de los estudios, ¿no? Entonces, toda vez también que representan un costo y están enmarcados en el plazo para poder iniciar obra. Nosotros estamos ahorita en lo que es RIVA 3A, ¿no? Hacemos nuestros pronósticos, pero basta que una de estas entidades públicas que emiten estas autorizaciones nos rechacen un documento y a veces ellos tienen plazos extendidos que a veces también nosotros incluso desconocemos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos medirían la precisión del pronóstico, teniendo en cuenta que mencionaron también la orden de magnitud, un 25%, y todavía no tenemos un grado de detalle, ¿no? Ya, ok, sí. ¿Hay Jetsi o Charles? Sí. Bueno, considerando lo que nos has comentado, podríamos considerar el rango de menos 10% a más 25%, porque entiendo que el alcance igual lo tienen definido, solo que surgen variaciones en el proceso, ¿no? Entonces, no sé si me explicas o me comentas más detalle cuál consideras tú que es el nivel de alcance que tienes, básicamente, ¿no? Y en base a ello se pueden determinar los rangos. O en todo caso que pueda ser definido con el equipo, puedan acordar en qué nivel están. Sí, Podrían mira, considerar también, como se mencionó en la diapositiva 7, pueden poner la diapositiva 7, quizás para ser más específicos. Charles. A ver, La diapositiva 7, por favor. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos estos 3 niveles, ¿no? Si bien aquí dice pésimo, porque está determinado de esta manera, no quiere decir que siempre sea así, ¿no? Sino que lo que comenté anteriormente puede ser a nivel de magnitud o a nivel de estimación del presupuesto, que es como que el rango intermedio. Entonces, sería bueno que determines en qué nivel está tu alcance, en qué medida va a cambiar. Entonces, puedes utilizar estos 3 rangos o el que yo mencioné. Entonces, y cuando quieras sustentarlo, indicárnoslo, que ustedes han considerado que el alcance se encuentra en tal nivel y es por eso que estamos considerando lo que se encuentra dentro de este rango. Entonces, siempre y cuando lo expliquen, se entiende y va a estar bien, porque eso depende totalmente del alcance que ustedes tengan. Quizás no entonces, tengan, sí, dime. sí, para tenerlo claro, el hecho de que tenga yo una precisión pésima, en este caso, no necesariamente es de que yo haya hecho un mal trabajo, ¿no? Sino que Así es, simplemente correcto. cambiaron las condiciones, hubieron algunas Sí. variables que de repente no los tuvimos en cuenta y por lo tanto nos votó más del 10%, ¿no? Así es, muy bien, excelente. Perfecto. Ok, chicos. Entonces vamos ya cerrando la sesión café. Sí, vamos cerrando la sesión café. Por hoy, muchas gracias a todos. No sé si hay más preguntas. Gracias, chicos. Gracias, Está gracias a comprendido todos. por lo que hemos visto. Gracias. Mildred, igual compartimos la presentación. Sí, así por favor nos comparten. Igual esto lo vamos a poner en el portal de Aprendiendo con Cambios, tanto el video y la presentación. Gracias a todos por su participación. Ha estado muy bien.